Bueno, continuando con nuestro libro estamos con la colección de National Geographic, El principio de incertidumbre de Heisenberg. Existe el mundo cuando no lo miras, y ya vamos a finalizar el libro y vamos con el capítulo 6, que se llama Hombre público, hombre privado. Al finalizar la guerra, Heisenberg se implicó activamente en la recuperación y normalización de la ciencia alemana. Sus contribuciones a la física, aunque destacadas, no alcanzaron la altura de las que había realizado en el pasado. Hasta mediados de la década de 1950, dedicó casi todas sus energías a actividades relacionadas con la política científica. También escribió notas históricas para justificar su actividad en la guerra, así como libros y artículos sobre ciencia, filosofía y memorias. Los detenidos de Farnhold regresaron en enero de 1946 a una Alemania dividida en 4 zonas de ocupación y que afrontaba problemas de posguerra, como escasez de alimentos y combustible, viviendas e infraestructuras destruidas o falta de suministro de electricidad y agua. En 1949, las zonas estadounidenses, británicas y francesas formaron la República Federal Alemana y la zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana. Heisenberg tenía 44 años cuando volvió a Alemania y de nuevo rechazó las ofertas que le llegaban de diversas universidades de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Sobre dicho tema, al poco de llegar a Alemania, escribió a su mujer: "Soy consciente de que América será el centro de la vida científica durante las próximas décadas y que las condiciones para mi trabajo serían mucho peores en Alemania que allá. Por mi parte, quiero intentar ayudar a la reconstrucción aquí durante los próximos años, y si la discordia entre políticos no interfiere mucho, será posible despertar algo de la activa vida intelectual de los años 20". Es decir, de nuevo se manifestaba el intenso sentido del deber que en los años anteriores le llevó a quedarse en Alemania a pesar del régimen político. Heisenberg dedicó el resto de su vida sobre todo a impulsar la ciencia en Alemania, en la que desempeñó un papel importante para su recuperación. Escribió artículos y libros sobre ciencia, filosofía, memorias y notas históricas. También viajó y dio muchas conferencias sobre estos temas, entre las que cabe destacar el ciclo de conferencias dadas en la Universidad de St. Andrews, Escocia, en el invierno de 1955-1956, acerca de las consecuencias filosóficas de la física moderna. Dichas conferencias dieron origen a un libro, Física y Filosofía, que por su interés sigue editándose en la actualidad. Su investigación en física, sin embargo, fue disminuyendo en intensidad. Hombre público. Los británicos eran decididos partidarios de favorecer una pronta recuperación de Alemania. Gotinga, con su tradición universitaria e investigadora, les pareció que podría ser el lugar ideal para relanzar la ciencia alemana. Además de su universidad, contaba en aquel momento con unos 30 institutos de la Sociedad Kaiser Wilhelm, que desde 1911 articulaba la investigación en Alemania. Ese organismo se refundó en la actual Sociedad Max Planck, una red de institutos de investigación que ofrece a destacados científicos de cualquier campo y de cualquier país los medios para desarrollar la investigación
de primera línea que estimen oportuna. Heisenberg se instaló en Gotinga como director del Instituto Max Planck de Física y Astrofísica, hasta que en 1958 se trasladó a Múnich para ampliar el instituto de esa ciudad. En 1951 se constituyó la Fundación Alemana para la Investigación para financiar la investigación y establecer relaciones con la tecnología, las industrias y las universidades y escuelas técnicas. Heisenberg fue elegido miembro de la Junta Directiva y presidente de su Comisión de Investigación Nuclear. Este campo de investigación estaba bastante limitado, pues los aliados habían prohibido la construcción de ciclotrones y la investigación en física nuclear aplicada en isótopos radioactivos e incluso en física experimental de partículas elementales. Heisenberg opinaba que la tecnología de reactores nucleares y de aceleradores podría impulsar la física en Alemania, lo que a su vez podría ser un motor de progreso de toda la economía. Convenció de ello al canciller Adenauer, de quien fue asesor para asuntos científicos durante algunos años. Dicha prohibición fue relajada hasta su completa derogación en 1954 y 2 años más tarde se creó la Comisión de Energía Nuclear. En toda ciencia de naturaleza, que incluya también a los seres vivos, la conciencia debe tener su lugar porque también pertenece a la realidad. Reflexión de Heisenberg en Diálogos sobre la física atómica. A partir de 1951, presidió la delegación alemana para la creación de un laboratorio europeo de física nuclear, el actual CERN, acrónimo en francés de Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Este organismo está situado en Ginebra, Suiza, y es la mayor instalación de aceleradores para la física de partículas elementales. Heisenberg rechazó la oferta de asumir la dirección del CERN porque creía que aún tenía mucho trabajo que hacer en Alemania. La participación de la política científica de Alemania era su manera de servir a su país, y estaba convencido de que era la persona más adecuada para hacerlo siguiendo el modelo de Planck después de la Primera Guerra Mundial. Hubo una tarea que le fue particularmente grata y a la que se dedicó hasta pocos meses antes de su muerte. El gobierno alemán lo nombró presidente de la Fundación Alexander von Humboldt, creada en 1953. El propósito de esta fundación es becar a jóvenes científicos extranjeros para que realicen estancias postdoctorales en centros alemanes, con el fin de impulsar la investigación y ayudar a establecer relaciones científicas con otros países. Desde sus estancias en Copenhague durante la década de 1920, Heisenberg estaba convencido de la importancia de reunir a jóvenes de diversos países culturales o creencias para estudiar y trabajar sobre el mismo problema. La ciencia puede ser un medio para llegar al entendimiento entre las naciones, y la Fundación von Humboldt era su manera de contribuir a ese ideal, compartido por una gran familia internacional de científicos. Acabaremos este resumen de actividades de Heisenberg con una discrepancia con Adenauer, que salió a la luz pública. Este último apoyaba los planes de la OTAN para equipar al ejército alemán con armas nucleares tácticas. En 1957 apareció el llamado Manifiesto de Gotinga, firmado por un grupo de 18 físicos nucleares, entre los que se encontraban 6 antiguos huéspedes de Fort Holz: Gerlach, Hans, Heisenberg, Laue, Weizsäcker y Wirth. En el manifiesto se decía que tras el tecnicismo arma táctica
se ocultaba una bomba atómica capaz de destruir una ciudad pequeña y se defendía que Alemania estaría más segura sin ningún tipo de arma nuclear. Esto tuvo un gran eco y días después varios ministros mantuvieron una larga reunión con algunos de los firmantes para tratar este asunto, aunque Heisenberg no acudió por un problema de salud. Finalmente, el gobierno alemán decidió que el ejército no dispondría de armamento nuclear, aunque esta decisión no excluyó el despliegue de armas nucleares tácticas estadounidenses, transportadas en vehículos del ejército alemán. El manifiesto constituyó un factor importante para que la opinión pública alemana se decantara en contra de las armas nucleares. El grial de la teoría unificada. La intensa actividad desplegada por Heisenberg en asuntos de política científica no le dejó el tiempo que hubiera deseado para la investigación en física. Por otra parte, tampoco podía pretender mantener el mismo nivel de creatividad que tuvo en las décadas de 1920 a 1930. A continuación, se hace referencia a solo dos de los temas en los que trabajó. Durante su detención en Far-Holz, tuvo ocasión de hablar con Weizsäcker sobre cuestiones de astrofísica. Ello le llevó a estudiar las propiedades de masas turbulentas de gases calientes en rotación, que son las condiciones iniciales de la formación de galaxias, estrellas y planetas. Aquí tenemos unas dos fotografías. En la superior está en Lindau, ciudad alemana situada en el lago Constanza. Se celebran desde 1951 encuentros informales entre científicos galardonados con el Premio Nobel y jóvenes promesas de todas partes del mundo. La imagen corresponde a la de 1962, que contó con la participación de Bohr, Heisenberg y Dirac, de izquierda a derecha. Y abajo Heisenberg junto a Hans-Peter Dürr trabajando en la teoría de campos unificada. Bueno, recordemos que su tesis doctoral estuvo dedicada precisamente a un estudio de las turbulencias, así que el problema no le era desconocido. En 1948 publicó un artículo sobre una teoría estadística de las turbulencias que puede parecer un trabajo menor, pero solo si se compara con sus otras grandes aportaciones. Lo cierto es que dicho artículo sigue siendo muy citado por los especialistas actuales. No obstante, Heisenberg dedicó sus mayores esfuerzos a la búsqueda de una teoría de campos unificada. Einstein también empleó los últimos años de su vida en intentar construir una teoría unificada en los campos electromagnético y gravitatorio. En ambos casos el resultado fue infructuoso, porque ese interés por la unificación, a menudo al relacionar fenómenos aparentemente distintos, se obtienen avances científicos significativos. Por ejemplo, fenómenos que suceden en la Tierra, como la caída de los objetos, y otros que suceden en el cosmos, como el movimiento de los planetas del sistema solar, tienen una misma causa, la gravitación. Esta es la moraleja de la historia, probablemente apócrifa, de la manzana de Newton, de quien podemos decir que logró la primera teoría unificada. En el siglo XIX se comprendió que los fenómenos de la electricidad y del magnetismo eran dos caras de una misma moneda, el campo electromagnético. Las ecuaciones de Maxwell representan la unificación de esos fenómenos y las ondas electromagnéticas predichas por esas ecuaciones fueron descubiertas a finales de dicho siglo. Casi inmediatamente llegaron las comunicaciones por radio. Desde el punto de vista conceptual, es importante explicar el mayor número de fenómenos con el menor número de hipótesis, y esta es la razón de la búsqueda de teorías unificadas, aunque no hay nada que establezca que necesariamente tengan que existir. Einstein intentó unificar su teoría general de la gravitación y el electromagnetismo,
pero no lo consiguió, como tampoco ninguno de los físicos que lo intentaron después. En este contexto, al hablar de campo nos referimos a una función que describe cierta propiedad, como la intensidad de la gravitación, en cualquier punto del espacio y en cualquier instante de tiempo. De manera muy simplificada, podemos decir que la unificación que buscaba Einstein consistía en encontrar la ecuación satisfecha para una única función, un único campo que describía la gravitación y el electromagnetismo como aspectos de una misma entidad. En la década de 1950, Heisenberg emprendió su propio intento de unificar las interacciones entre partículas elementales. Excluyó la gravitación, porque su intensidad entre partículas elementales es comparativamente despreciable respecto a las otras tres interacciones conocidas. Además de la electromagnética, existe la interacción fuerte, que es el pegamento que mantiene unidos a protones y neutrones para formar los núcleos, y la interacción débil, que es responsable de la desintegración beta. Heisenberg encontró una motivación especial para este intento en la reciente observación de chaparrones cósmicos que él había defendido años atrás. En estos procesos múltiples se producen una gran cantidad de partículas elementales de diversos tipos que involucran a las tres interacciones mencionadas. El científico alemán se basó en consideraciones generales de simetrías en una teoría cuántica y relativista para intentar sintetizar las tres interacciones en un único campo. Embarcó a Pauli en esta búsqueda, pero solo durante un par de años, porque su interés inicial dejó paso a un creciente escepticismo que lo llevó a dejar el proyecto. Poco tiempo después, Heisenberg también abandonó a su pesar una teoría aún incompleta que no fue nunca considerada seriamente por la mayoría de los físicos. Sabemos que entonces se desconocían muchas propiedades de las partículas elementales que a la postre han resultado fundamentales para este propósito. Hombre privado. De todo lo expuesto en este libro se aprecia que, en gran medida, la biografía de Heisenberg se confunde con la historia de la mecánica cuántica y sus aplicaciones. De manera tenaz, dedicó casi toda su vida a desarrollar la física y apoyar la ciencia alemana, y hasta finales de la década de 1930 su tiempo libre lo dedicaba a la música y a las salidas con sus exploradores. Para no dar una imagen demasiado distorsionada de Heisenberg, cabe citar, aunque sea brevemente, algunos aspectos de su vida privada. A finales de enero de 1937 conoció a Elizabeth Schumacher en una velada musical. Según contaron después muchas veces a sus hijos, el flechazo se produjo después de que Heisenberg interpretara el trío para piano en sol mayor de Beethoven. Su posterior conversación, iniciada por su común apreciación del movimiento lento de este trío, fue el desencadenante del idilio. Esta velada cambió decisivamente nuestras vidas. Ambos sentimos que habíamos encontrado nuestro destino. Elizabeth Schumacher acerca del primer encuentro con Heisenberg. 10 días después llegó el compromiso matrimonial y 3 meses más tarde ya estaban casados. Tuvieron 7 hijos, 3 chicos y 4 chicas. Los recuerdos que los hijos mayores evocan de su progenitor empiezan a partir de 1946. Hasta entonces apenas recuerdan nada interesante de un padre que estaba ausente la mayor parte del tiempo. Los hijos hablan de 3 facetas distintas de su padre, relacionadas con su trabajo, la naturaleza y la música. Entre semana, Heisenberg hablaba poco durante las comidas. Ya sabían que era un gran científico y pensaban que estaba concentrado en sus grandes asuntos. Su capacidad de concentración era legendaria. Alejados de la vida cotidiana, Heisenberg intervenía poco en los asuntos domésticos que estaban a cargo de su esposa.
Sin embargo, los fines de semana el padre cambiaba por completo. Las salidas a los bosques y colinas alrededor de Gotinga eran un ritual familiar y organizaba juegos y contaba historias a sus hijos. Es como si reviviera sus salidas con los exploradores. Heisenberg hablaba poco de su vida pasada, pero a sus hijos les hablaba a menudo y con un entusiasmo particular de su época con los exploradores. Todos en la familia eran conscientes de la profunda influencia emocional que este periodo tuvo para él. Entre las pocas recomendaciones que hizo a sus hijos hubo dos, en las que insistió siempre: que se unieran a algún grupo de exploradores para buscar el contacto con la naturaleza y que se animaran a tocar algún instrumento musical. La música fue para Heisenberg el equivalente a una pasión emocional, y las veladas musicales tuvieron siempre una gran importancia en la familia. En los primeros años del matrimonio, la esposa cantaba Lieder, acompañada al piano por su marido. Cuando sus dos hijos mayores fueron capaces de hacerlo, solían tocar tríos para piano, violín y violonchelo con su padre. La música formaba parte de la vida cotidiana, ejercicios o interpretaciones con diversos instrumentos, canciones de un solista o un coro familiar. Una de las hijas decía que en su niñez siempre se dormía arrullada por las escalas y ejercicios de su padre al piano. La música era un contacto con lo trascendente, como ilustran los siguientes comentarios. En 1924, desde Copenhague, escribía a sus padres: es realmente imposible vivir sin música. A veces cuando la oímos llegamos a la absurda idea de que la vida puede tener sentido. Al final de sus memorias evoca una ocasión en la que escuchó a un amigo y a sus hijos mayores tocar en casa un trío para cuerda. A medida que lo escuchaba, me reafirmé en la convicción de que, considerando el tiempo a escala humana, siempre seguirán adelante la vida, la música y la ciencia, aunque nosotros solo cooperemos por poco tiempo en este avance, en el que somos a la vez, en palabras de Niels, espectadores y actores de del gran drama de la vida. El legado de Heisenberg. Como punto final, volvamos a las dos cuestiones suscitadas en la introducción, pero planteadas de manera más general. ¿Cuál es el legado científico de Heisenberg? ¿Qué hay que pensar de su participación en el programa nuclear nazi? Ya se han dado detalles a estas cuestiones y ahora vamos a hacer una recapitulación. Empecemos por la segunda cuestión. Sus conceptos sociales y políticos se forjaron durante su infancia y adolescencia. Las ideas de su familia, la Primera Guerra Mundial y la dura posguerra, la fallida República Soviética de Baviera, el movimiento juvenil de los exploradores, fueron las experiencias cruciales en las que se formó su nacionalismo y su actitud ante su país, del que se sentía parte responsable al mismo tiempo, como escribió su esposa. Su sentido del deber hacia Alemania y la conciencia de ser un científico de primera línea lo llevaron a quedarse en Alemania cuando los nazis accedieron al poder. En ese periodo, Heisenberg actuó de forma semejante a como lo hiciera Planck después de la Primera Guerra Mundial para mantener el nivel científico de Alemania como garantía de futuro. En este contexto se sitúa su defensa de la física teórica como elemento fundamental para la formación de los futuros físicos, que a su vez aseguraría lo que hoy llamaríamos investigación y desarrollo. Se propuso crear lo que denominó islas de estabilidad a costa de concesiones y compromisos con el régimen. Esta ambigua situación se hizo más complicada a partir de 1939, cuando fue movilizado para participar en el programa nuclear.
La visita a Bohr es solo un elemento más a tener en cuenta, pero no sabremos nunca de qué hablaron. Sus protagonistas solo pueden hacerlo ahora en obras teatrales. Sin embargo, de esta visita sí que hay algo claro: la incapacidad de Heisenberg para comprender a los ojos de sus colegas en Dinamarca o en los otros países que visitó en aquel periodo. Era un representante del ocupante. En la abundante literatura que existe sobre Heisenberg, este ha sido calificado desde héroe resistente a canalla colaborador, pero ya se ha expuesto que la realidad es más compleja y tiene muchos matices. Por lo que se refiere al programa nuclear, no hay ninguna duda de que los científicos participantes, aunque fueran conscientes de las dificultades técnicas, quisieron realmente construir una bomba atómica. Sin embargo, no consiguieron un reactor nuclear operativo, y la decisión de no fabricar la bomba fue tomada por el ministro de Armamento para optimizar los recursos una vez que llegó a su fin la guerra relámpago. Un elemento importante de esta decisión fue el convencimiento de su superioridad con respecto a los científicos aliados, lo que les llevó a pensar que la bomba no sería relevante para el final de la guerra. Si los científicos alemanes tuvieron o no escrúpulos éticos por su participación en la bomba, es algo que no manifestaron hasta su detención en Fort Holz, cuando Heisenberg dijo que las circunstancias exteriores les evitaron afrontar un dilema ético. Se refería a la decisión gubernamental, y no hay en esas palabras nada que indique cuál era su pensamiento real. En opinión del autor, la parte claramente reprochable de todo este periodo, sin poco lugar para las dudas, está en la versión elaborada en Fort Holz y sus sucesivas glosas. El tiempo ha mostrado las ocultaciones, disimulos, reinterpretaciones del pasado y medias verdades que contiene. De Sommerfeld aprendí física y una dosis de optimismo. De Max Bohr, matemáticas, y Niels Bohr me introdujo en el trastorno filosófico de los problemas científicos. Heisenberg sobre lo aprendido de sus colegas contemporáneos. Pasemos ahora a resumir su legado científico. Heisenberg estudió en 3 de los centros más importantes en física atómica teórica, con 3 de sus líderes mundiales. Estuvo en los lugares y momentos precisos para entrar de lleno en los problemas básicos que dieron origen a una nueva teoría física. Su contribución esencial a la física fue la formulación matricial de la mecánica cuántica. Empezó con una brillante intuición, verificada primero en ejemplos sencillos y formulada después de manera rigurosa con Bohr y Jordan. La mayoría de sus posteriores contribuciones fundamentales a la física resultan de aplicar la mecánica cuántica a problemas específicos, pero el resultado más popular son sus famosas desigualdades, que con cualquiera de los nombres con que se designen establecen los límites de aplicabilidad de los conceptos clásicos de partícula y de onda. Resolvió el rompecabezas de las líneas del parahelio y el ortohelio. Predijo la existencia de formas análogas en la molécula de hidrógeno. Confirmadas por los experimentos, elaboró la teoría cuántica del magnetismo en el hierro y metales semejantes. Sentó las bases para describir la estructura de los núcleos atómicos, considerando protones y electrones como dos aspectos, dos estados cuánticos de una misma partícula, los nucleones. Estos resultados son consecuencia del llamado término de intercambio en la interacción entre partículas, resultado del carácter cuántico de estos sistemas inexistente en la física clásica. También hizo una contribución destacada en física clásica con sus estudios sobre las turbulencias,
Aunque no consiguió elaborar una teoría cuántica de campos, sus trabajos iniciales ayudaron a establecer sus bases. Tampoco logró unificar las interacciones entre partículas elementales. Heisenberg tenía una intuición especial para captar los puntos esenciales de los problemas que consideraba y para inventar nuevos modos de enfocarlos. Casi todas sus propuestas contienen ideas seminales que han abierto nuevas vías. Su nombre aparece en libros de texto que se refieren a una variedad de campos: mecánica cuántica, física atómica, física molecular, materia condensada, física nuclear, teoría cuántica de campos, partículas elementales, hidrodinámica. No hay duda de que por todas sus aportaciones se le puede calificar de físico general. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a ver aquí, ya para terminar, cuáles son las interacciones fundamentales. Existen 4 tipos distintos de interacciones fundamentales: electromagnética, gravitatoria, nuclear débil y nuclear fuerte. Mientras que las 2 primeras se manifiestan a cualquier distancia entre los cuerpos o partículas que interaccionan, las interacciones fuerte y débil solo actúan a escala microscópica, cuando las distancias entre las partículas son comparables o inferiores al tamaño del núcleo. Número 1. La interacción electromagnética fue la primera en ser descrita con una teoría cuántica de campos, es decir, una teoría a la vez cuántica y relativista. En la década de 1940 se construyó la electrodinámica cuántica, en lo que la interacción entre 2 partículas es el resultado del intercambio de fotones. Unos 20 años más tarde le llegó el turno a la interacción débil, en forma de una descripción unificada con la electromagnética, y desde entonces se habla en este contexto de interacción electrodébil. Esta unificación postuló la existencia de 3 nuevos agentes de intercambios: las partículas W más, W menos y Z0. Su descubrimiento en la década de 1980 confirmó la teoría electrodébil. 2. La teoría cuántica de campos correspondientes a la interacción fuerte se llama cromodinámica cuántica y ha sido ampliamente confirmada por los experimentos desde los años 1970. Las partículas sensibles a esta interacción son los quarks, como los protones y los neutrones, que intercambian entre sí otras partículas llamadas gluones. Existen varios intentos de unificar la cromodinámica cuántica y la teoría electrodébil, como las teorías de gran unificación y las teorías supersimétricas, pero debido a las colosales energías que hay que poner en juego, ninguno de estos intentos ha podido ser verificado en los experimentos. 3. La interacción gravitatoria es la menos intensa de todas ellas y por eso se ignora en la descripción de las partículas elementales. Sin embargo, es la más ubicua y persistente, pues siempre es atractiva y se manifiesta a cualquier distancia. Por ese motivo adquiere una importancia capital a escala cosmológica, aunque hasta el momento no se ha logrado una teoría cuántica satisfactoria para la gravitación. El intento más prometedor está dado por las teorías de supercuerdas, pero se está muy lejos de definir sin ambigüedad. Y aquí vamos a ver a Heisenberg, concertista por un día. El repertorio para piano de Heisenberg cubría obras para piano solo o música de cámara, con voz o con la intervención de unos pocos instrumentos. Barbara Bloom, una de las hijas de Heisenberg, cuenta que en el 60 aniversario del científico alemán, su familia y algunos de sus amigos le prepararon
un buen regalo. Junto con otros amigos y conocidos formaron una efímera orquesta de aficionados para que Heisenberg pudiera tocar uno de sus conciertos favoritos, el concierto para piano y orquesta en re menor de Mozart. Aquella fue una velada memorable para todos los participantes y 10 años más tarde motivó una sorpresa a un nivel superior. La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera le propuso tocar juntos el mismo concierto, lo que da una idea de la valoración social de que gozaba Heisenberg. Pero el asunto no quedaba ahí. La sorpresa fue aún mayor cuando le dijeron que tenían la intención de grabar el concierto. A pesar de tan digno ofrecimiento, la iniciativa homenaje no pasó del primer ensayo, pues Heisenberg se dio cuenta de sus limitaciones como solista profesional. Según cuenta Bárbara, hasta entonces su padre solía saltarse algunas notas en los pasajes más difíciles o frenar el ritmo de ejecución, sin comprometer la musicalidad del conjunto, pero algo perfectamente admisible entre músicos aficionados. No lo es cuando se está acompañado de profesionales. Después del ensayo, Heisenberg dijo a los músicos que necesitaba practicar mucho más, pues hasta ese momento no se había dado cuenta de la rapidez con la que dos manos han de tocar simultáneamente el piano. Sin embargo, el director y los miembros de la orquesta apreciaron el arte mostrado por Heisenberg en los pasajes más sutiles, de modo que aquel primer y único ensayo fue una satisfacción para todos. Bueno, aquí concluimos nuestro libro. Aquí hay unas lecturas recomendadas, que Bohr N., la teoría atómica y la descripción de la naturaleza, Madrid, Alianza Universal, 1988, Fernández Rañada, A. Ciencia, Incertidumbre y Conciencia, Heisenberg, Madrid, Nivola, 2004, Frein M. Copenhague, Madrid, Centro Cultural de la Villa de Madrid, 2003, Frisch O. de la fisión del átomo a la bomba de hidrógeno, Madrid, Alianza Editorial, 1982, Heisenberg, W. Diálogo sobre la física atómica, Madrid, BAC, 1972, La imagen de la naturaleza en la física, Barcelona, Seybarral, 1967, La piedra R, Las carencias de realidad, Barcelona, Tusquets, 2008, y Sánchez Ron, JM, Historia de la física cuántica, Barcelona, Crítica, 2001. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de El principio de incertidumbre de Heisenberg. Existe el mundo cuando no lo miras. Esta es una colección de National Geographic. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.